No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por Jonathan Edwards. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Este sermón en el monte es un resumen de las reglas del Evangelio, y nuestro Señor, habiendo acabado con su sermón, concluye con algunas cosas para reforzar las reglas que había dado. Informa a sus oidores de la gran importancia de las cosas que les había entregado con relación a sus felicidades eternas, tanto que por su observancia, y nada corto de eso, podían llegar a poseer el reino de los cielos. Había algunos en el tiempo de Cristo que eran seguidores de Cristo, que pensaban que Él era el Mesías, y que por seguirlo y llamarlo Señor, ellos tendrían los beneficios de su reino. Cristo, por tanto, enseña que no son aquellos que les dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de su Padre que está en el cielo. Cristo les había estado diciendo, en las reglas de este sermón, cuál era la voluntad de su Padre. Cristo estaba en el seno del Padre y sabía cuál era su voluntad perfectamente, y fue enviado al mundo para revelar la voluntad de Dios, la cual era uno de los grandes oficios a los que fuera designado, y había impartido dicha voluntad en este sermón. Y a aquellos que realizan esas reglas, les informa que entrarán en el reino de los cielos, como se explica más plenamente en el verso 24 y 25. Consideraremos distintamente las dos proposiciones contenidas en las palabras, a saber, primero, que no todo el que le dice a Cristo Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aquí, primero, en el día del juicio no valdrá que un hombre alegue que ha hecho una profesión de Cristo como su Señor. En la iglesia visible, tener el nombre de cristianos, profesando la doctrina del Evangelio, la doctrina que Cristo enseñó, no le valdrá a un hombre en el día del juicio. La cizaña crece en el mismo campo junto con el trigo, pero aún será separada del trigo, será juntada en manojos y quemada. La paja está mezclada con el trigo en el mismo suelo, pero el aventador de Cristo está en su mano, y la paja será quemada con fuego inextinguible. Hay muchos que han sido grandes en la iglesia visible, que han sido distinguidos de muchos otros por su conocimiento y dones, que han sido maestros de otros, que serán expulsados al final. Como se sigue en el siguiente verso al texto, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿Y en tu nombre no hemos expulsado demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En el relato que tenemos del día del juicio en el capítulo 25 de Mateo, las ovejas y los cabritos parecen ser profesos. Al separar a las ovejas de los cabritos, Cristo parece haber querido decir la misma cosa que en otros lugares, separando la cizaña del trigo y el trigo de la paja. Es decir, Él separará los sinceros de los hipócritas. Por lo que Cristo les dice a aquellos a su izquierda, es evidente que se refiere principalmente a los malvados que en este mundo residían entre cristianos. Hay muchos de aquellos que son elevados en sus profesiones, que pretenden tener experiencias especiales y extraordinarias, y acciones de gracia en el alma hacia Jesucristo, que al final se hallará que son hipócritas y tendrán su porción designada con incrédulos. Muchos que hacen una profesión particular de haberse entregado a Cristo y aventurado sus almas a Él por salvación y de que lo aman por encima de todo, al final será hallado que son enemigos y que lo trataron así. Segundo,
No todos los que dan una apariencia externa de amor y sumisión a Cristo en sus acciones serán admitidos a entrar en el reino de los cielos en el día del juicio. No todos aquellos que en tiempos ordinarios, cuando no tienen ninguna prueba notable, son externamente morales y religiosos en sus vidas. No todos los que van lejos en sus rigores en esas cosas. No todos aquellos que tienen una gran apariencia de santidad. No todos los que parecen celosos de Cristo y de la religión, y en contra de lo contrario. Jehú parecía estar lleno de celo por Dios y contra la idolatría. En 2 de Reyes 10:16. Y le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Muchos dan una apariencia de lealtad y sumisión a Cristo, por atender a las ordenanzas con devoción aparente, viniendo a la mesa del Señor, diciéndole a Cristo: Señor, Señor, hemos comido y bebido en tu presencia, que Cristo profesará nunca haberlos conocido. Muchos parecen mostrar mucha afección. Tercero y por último, no todos los que albergan esperanzas de que Cristo está en relación con ellos como su Señor y Salvador, serán admitidos en el reino de los cielos. Habrá aquellos que hallarán haber construido su casa sobre la arena, como aparece por el verso 26 y 27 del contexto. Y aquellos referidos en el siguiente verso del texto, aquellos que claman: Señor, Señor, hemos hecho esto y aquello, y sus lenguajes y manera de expresarse muestra que están tremendamente decepcionados. No imaginaban que no serían prontamente recibidos. Hay muchos que serán como los escribas y fariseos en otras cosas, en albergar grandes esperanzas infundadas a respecto de su estado futuro. Pero ahora venimos a la segunda proposición, contenida en las palabras, a saber, que aquel que hace la voluntad de Dios entrará en el reino de los cielos, o aquel que guarda los mandamientos de Dios. Se refiere a la voluntad preceptiva de Dios. En el siguiente verso somos informados de que muchos de aquellos que dicen Señor, Señor, serán rechazados porque son hacedores de maldad, andan contrario a los mandamientos de Dios. Y como se nos dice en los siguientes versos, de que no son solo los que oyen, sino los que hacen las cosas que Cristo dice. Estos construyen su casa sobre la roca, y los que no las hacen, construyen su casa sobre la arena. Guardar los mandamientos de Dios es a menudo referido como una gran necesidad y cualificación distinguida de aquellos que son aceptados por Dios y tienen un título a la vida eterna. 1 Corintios 7:19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Las promesas están en casi todas partes. Así, somos instruidos en el Antiguo Testamento. El guardar los mandamientos de Dios es muchas veces propuesto en el Antiguo Testamento como la cualificación necesaria para estar en favor con Dios. Así es en el Nuevo Testamento. Hechos 10:35. En toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. 1 de Juan 2, del 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y también Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es referido con énfasis de que es una señal distintiva peculiar de amar a Cristo
Y de nuevo en el verso 23, el que me ama, mi palabra guardará. Y Juan 15:10, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y la tercera epístola de Juan, verso 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. De nuevo Mateo 12:5, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Lucas 11:27, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. De modo que hacer la voluntad de Dios y obedecer sus mandamientos es el carácter distintivo de los herederos de la vida eterna. Pero entonces aquí surgirán dos preguntas, a saber, primero, ¿cuál es el guardar de los mandamientos de Dios, que es la cualificación distintiva de los herederos de la vida eterna? O, ¿hasta dónde los mandamientos de Dios deben ser guardados para tener un título a las promesas hechas por guardar los mandamientos de Dios? Segundo, ¿qué lugar tiene la obediencia en el asunto de la salvación? O, ¿cómo influye en ese asunto ahora bajo la alianza de gracia? Primera pregunta. Como hemos oído ya, un hombre puede dar una apariencia de lealtad y sumisión a Cristo como su Señor en su comportamiento y aún ser rechazado en el día del juicio. Un hombre puede ser muy estricto cuanto a la observación de deberes instituidos o en atender a ordenanzas, y sin embargo no tener título al reino. Los escribas y fariseos, muchos de ellos, eran sobremanera estrictos en la justicia de la ley. Pablo dice de sí mismo, cuando era un fariseo, que tocante a la justicia que era de la ley, era intachable. Filipenses 3:6. Porque Cristo nos dice que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Mateo 5:20. De modo que vivir una vida moral y religiosa en tiempos ordinarios, o mientras no haya pruebas notables, no hay promesas para eso, ni es ninguna evidencia de sinceridad. Y sin embargo, por otro lado, una obediencia perfecta no es aquello que será requerido a fin de entrar en el reino de los cielos, pues no hay ningún hombre justo sobre la tierra que haga el bien y no peque. Por tanto, aquí es requerido que nos entreguemos absolutamente a Dios como sus siervos sin excepción o reserva, que abracemos la ley de Dios enteramente, sin dejar ninguna parte de ella fuera, que la tomemos toda como nuestras reglas, sin tener aversión o rechazar ninguna parte, que seamos determinados en servir al Señor y andar según sus mandamientos, sean las consecuencias que sean. No tendremos reserva para nuestro alivio, o para nuestro placer o apetitos carnales, o nuestra comodidad o conveniencia en el mundo, o nuestra reputación en medio de los hombres, sin hacer ninguna excepción en ningún caso. Que recibamos a Cristo por nuestro Rey, y nos entreguemos a Él como sus siervos, sacrificando todo lo que se ponga en el camino de hacer su voluntad. Que lleguemos a tomar una resolución y disposición y preparación mental de aferrarnos a Él y seguirlo donde quiera que vaya, sea donde sea, iremos donde su mandamiento nos lleve. Cuando se firman en sus espíritus a guardar los mandamientos de Dios, habiendo considerado las dificultades que vendrán, la negación propia, las dificultades a las que pueden estar expuestos en este mundo, llegan a esa conclusión de que a pesar de eso, ellos guardarán los mandamientos de Dios, sea que realmente piensen de todas las dificultades o no, aún tienen la convicción de la dignidad de Dios para ser obedecido, de la excelencia de sus mandamientos y de la gran importancia de sus deberes, y tienen tal amor a Dios y a sus mandamientos que se firman y resuelven
en un camino de obediencia, que están en una disposición de adherirse a Dios, sea lo que venga. Los que obedecen los mandamientos de Dios en el sentido del texto y otros textos, donde la vida eterna es prometida por la obediencia, hacen eso. Cristo enseña mucho esto, Lucas 14, 26, 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y Mateo 10, 37 al 39. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 13, del 44 al 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Cristo le dijo al joven que le preguntó qué era lo que tenía que hacer para heredar la vida eterna, Mateo 19, 16, que si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él probó a otro que le dijo que le seguiría por donde quiera que fuere, al decirle que las zorras tienen guarida, Mateo 8:20. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Aquellos que guardan verdaderamente los mandamientos de Dios, eligen los mandamientos de Dios. Esto es, ellos vienen al mundo, por un lado, con sus provechos y placeres, su reputación y todo lo que pueda producir, y los mandamientos por otro lado. Y ellos elegirían los mandamientos de Dios y una vida santa. Ellos eligen la buena parte. Lucas 10:42. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora, hay muchos que viven vidas morales y religiosas que nunca hicieron eso. Nunca se entregaron absolutamente al servicio de Dios y eligieron a Cristo como su Rey. Nunca abrazaron absolutamente y sin excepción la ley de Dios. Nunca llegaron a determinarse a andar en los caminos de Dios, en una disposición habitual de seguir a Cristo donde quiera que vaya. Segundo, ellos, en verdad, en el curso general de sus vidas, obedecen todos los mandamientos conocidos de Dios, aunque fallen todos los días. Sin embargo, en sus vidas como en sus corazones, hay un respeto a todos los mandamientos de Dios. No hay mandamiento que sea descuidado por ellos. Guardan aquellos mandamientos que son muy contrarios a sus inclinaciones, al igual que otros. Obedecen a Dios en sus cuartos, y cuando están solos, al igual que delante de los hombres. Obedecen los mandamientos de Dios en sus pensamientos. Vigilan sus propios corazones y los mantienen con toda diligencia, al igual que externamente. No se entregarán a ninguna pasión en sus imaginaciones. Si un miembro se corrompe, si no lo cortamos, nos llevará al infierno. Mateo 5:30. No somos verdaderos amigos de Cristo, a menos que hagamos lo que sea que nos mande. Juan 15:14. El apóstol Juan nos enseña en 1 de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Es decir, se purifica de todo pecado, y como sigue después, todo aquel que permanece en él no peca, y el que hace justicia es justo, y el que practica el pecado es del diablo. El apóstol Santiago nos dice que el que guarda toda la ley y aún ofende en un punto, es culpable de toda.
Tercero, ellos aguantan en un camino de obediencia a los mandamientos de Dios por toda oposición. Los hipócritas pueden ser morales y religiosos y parecer inculpables en tiempos tranquilos, pero su religión no es duradera. Es como la nube matutina y rocío de la madrugada que se disipa. Su religión es como madera, heno y hojarasca, no resistirá el fuego, mientras que aquellos que son sinceros en su obediencia es como oro, plata y piedras preciosas. Su bondad es como escoria y bronce y estaño y plomo. Ezequiel 22:18. No resistirá la prueba del horno, mientras que la obediencia sincera solo refina y clarea como oro probado en el fuego. La obediencia de hipócritas no está profundamente arraigada, y por eso, aunque brote y parezca buena al principio, como la obediencia de los santos, sin embargo, no resistirá el calor del sol. Cuando se levanta con un calor ardiente, se marchita. La perseverancia, a través de toda oposición y pruebas, es a menudo dada como una nota de sinceridad. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Romanos 2:7. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Santiago 1:15. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. La corona no es prometida a todos los que luchan, sino a los que vencen, como puedes ver con frecuencia en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, y capítulo 21:7 y Apocalipsis 2:7. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Por esta razón, las dificultades y oposiciones que cristianos encuentran en el camino de su deber son a menudo llamadas tentaciones, porque son pruebas de la sinceridad de los hombres. Los hipócritas seguirán a Cristo hasta que entren en un aprieto, y entonces es su costumbre salir disparado. El hombre que le dijo a Cristo que le seguiría donde quiera que fuere, habría hecho bien lo suficiente si hubiera sido como esperaba, pero fue golpeado en la cabeza cuando Cristo le dice que las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Segunda pregunta, a saber, ¿cuál es el lugar que la obediencia tiene en el asunto de nuestra salvación? Primero, no somos justificados por ella, es decir, no tenemos propiedad en la justicia justificadora por ella. No es aceptada como una justicia, como debajo de la antigua alianza habría sido. Tampoco es la cualificación que Dios considera al imputarnos la justicia de Cristo. Segundo, es un fruto y consecuente natural y necesario de la fe que todos los que la tienen serán salvos, y nadie que no la tenga no será salvo. De modo que las promesas pueden bien ser hechas a ella como fe, y a menudo las promesas son declaraciones condicionales o afirmaciones. Ahora, sean las cosas que sean, que con ello podemos obtener la salvación, y sin lo cual no la obtendremos, puede propiamente tener el lugar de la condición en una declaración condicional de que tendremos la vida eterna, aunque no es aquello por lo que llegamos a tener esa justicia, hecha a nosotros, por la cual tengamos vida eterna. Tercero, es el camino a la vida eterna. Leemos de una puerta y camino estrecho. Cada cristiano no solo tiene una puerta por la que entrar, sino que tiene un camino que andar y una carrera que correr
antes que pueda llegar a la posesión del reino de los cielos. Él debe acabar su curso antes que pueda recibir su corona de justicia. Y es este camino de obediencia del que hemos estado hablando en Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Es aquello por lo que seremos juzgados. A menudo se nos dice que en el día del juicio se dará a cada uno según sus obras, y así es dicho que Dios traerá toda obra a juicio. Eclesiastés 12:14. Por último, Él los traerá para este fin, a saber, para probar a los hombres. Cuando lleguemos a aparecer delante de Dios, la obra que será hecha es preguntar cuáles son las obras que hemos hecho, y si somos justos o malvados, será determinado de ahí. En el relato que tenemos en capítulo 20 de Apocalipsis, en el día del juicio, los libros son abiertos y los muertos juzgados a partir de esas cosas escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20:12. Y en el relato que tenemos del día del juicio, en el capítulo 25 de Mateo, tenemos un relato particular de cómo serán juzgados por sus obras, tanto justas como malas. Cristo les dirá a aquellos a su derecha: tenía hambre y me disteis de comer, y a aquellos a su izquierda: tenía hambre y no me disteis de comer. Y por tanto es dicho en Santiago 2:24 que somos justificados por las obras, pues cuando llegue el acto de la parte de un juez, por sus obras los hombres serán justificados, y por sus obras serán condenados. La justificación es tomada en dos sentidos. En un sentido, ellos tienen una justicia dada, tienen una justicia hecha suya, y así los hombres son justificados por la fe. En otro sentido significa que Dios, actuando la parte de un juez, determina y declara que los hombres tienen una justicia y así son justificados por sus obras. Declara que los hombres tienen una justicia y así son justificados por sus obras. Aplicación. Primero, de ahí podemos observar que la religión cristiana consiste mucho en la práctica. No es una cosa vacía, infructífera, consistiendo en sonido y apariencia externa, como muchos están listos a imaginarse y como muchos de los seguidores de Cristo cuando estaban sobre la tierra pensaban. Ellos pensaban que por ir tras Él y profesar ser uno de sus seguidores y llamarlo Señor, Señor, sería suficiente para tener un título a los beneficios de sus discípulos. Y hasta este día, ¿cuántos hay que confían en sus profesiones y privilegios y en la apariencia externa que hacen? No solo consiste en creer una cierta serie de doctrinas, en valerse de un credo o un catecismo. No solo consiste principalmente en ciertas formas de adoración y atender a las instituciones. No consiste en afecciones transitorias superficiales. Tampoco consiste solo en descubrimientos y la luz del entendimiento, sino que es una cosa que tiene la posesión del corazón, que tiene su sede principal y trono ahí, y de ahí influye y regula la vida. El cristianismo es una cosa fructífera, no es un árbol estéril, está lleno de buenos frutos. No es una cosa perezosa, lenta, sino lo contrario de eso. Es una cosa muy activa, siempre promueve a la acción y diligencia. La vida cristiana no solo es una vida de obra, sino una vida laboriosa, luchadora, y por eso es comparada con aquellos ejercicios que requieren que pongamos la mayor fuerza. Las doctrinas del Evangelio, todas ellas, tienden a la práctica, y por eso son llamadas doctrinas según la piedad. La práctica y vida santa es lo que es prácticamente el objetivo de todo el esquema cristiano. El último fin del Evangelio es la gloria de Dios. Pero como Cristo enseña a sus discípulos
que en esto su Padre es glorificado, y de esta manera ellos se convertirían en sus discípulos o cristianos de verdad, insinuando que esta es una gran parte esencial del cristianismo. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Era el objetivo de Dios al elegir a los hombres desde toda la eternidad para ser cristianos. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y este era el objetivo de Cristo al darse a sí mismo por los elegidos. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y este es el fin de la conversión de cristianos. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando a los hombres se les infunde la gracia en ellos tienen un principio operativo activo infundido en ellos, un principio que no obra iniquidad, que estará constantemente alcanzando la justicia. La verdadera fe es una cosa operante. Existe una falsa fe, que es una cosa ociosa, perezosa, infructífera. Pero la verdadera fe es una cosa operativa. Santiago 2:18. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Segundo, de ahí observemos lo sabiamente que Dios ha planeado la obtención de santidad de vida en todos los que son herederos de la vida eterna. Nuestra obediencia no tiene nada que ver en la justificación. No es en absoluto por su cuenta que somos justificados, ni es una cosa que Dios considera en nosotros en imputarnos la justicia de Cristo. Nosotros somos justificados por la fe solamente, sin las obras de la ley. No son las obras a las que venimos para tener el favor de Dios. No es por obras que la ira de Dios es aplacada o cesada. Y sin embargo, la santidad de vida y el entregarnos al servicio y obediencia de Dios es absolutamente necesario para la salvación. Así es planeado y ordenado por Dios, que nadie pueda estar en favor con Dios, sino aquellos que se dedican a hacer su voluntad, y que todos los que la hagan estarán en su favor. Es un consecuente y fruto de la fe, en tal manera que las promesas son hechas tanto a la obediencia como a la fe. Aunque no seamos justificados por la obediencia, sin embargo, es tan necesario que nos entreguemos al servicio de Dios y realicemos una obediencia universal a fin de ser salvos, que es como si fuéramos justificados por ella. Es así de imposible que seamos salvos sin ella, sin entregarnos absolutamente al servicio de Dios y realizar realmente una obediencia universal. Si tenemos una oportunidad dada en este mundo, después que nos hayamos entregado. La obediencia es tan necesaria a fin de tener vida eterna, ahora como bajo la primera alianza, aunque no por la misma razón, aunque no sea la puerta por la que entramos en un estado de salvación. Sin embargo, es el camino por el cual realmente llegamos a esa salvación. Y es tan necesario que vayamos por el camino como que entremos por la puerta. Aunque no seamos justos por eso, aún seremos juzgados por eso, de modo que la santidad de vida en todos los herederos de la vida sea esencialmente obtenida. No hay puerta abierta por el Evangelio al libertinaje. De tal manera, Dios planeó que la salvación sea dada libremente, no en absoluto por cuenta de alguna justicia nuestra, y así la libre gracia sea glorificada. Y sin embargo, una obediencia sincera y universal
y la santidad de Dios es también glorificada. Tercero, de ahí, cuán grande es de verdad ser un cristiano. Si solo fuera a hacer una profesión de la religión cristiana y decir a Cristo, Señor, Señor, no sería así de grande. Si solo fuera a atender a las ordenanzas e ir a la reunión y cosas semejantes, según la costumbre del país, no sería así de grande. Si solo fuera a realizar obediencia en algunas instancias particulares, no sería grande. La mayoría de los hombres pueden obedecer en algunas cosas sin salirse mucho de sus caminos. Hay muchos deberes que la mayoría de los hombres pueden cumplir sin esforzarse mucho o sin contrariar mucho sus inclinaciones o intereses. Pero esto no será suficiente para que un hombre sea cristiano. Si solo fuera a obedecer por un poco y luego volver a los placeres del pecado y las gratificaciones de pasiones de nuevo, no sería gran cosa. Un hombre puede refrenarse de gratificar sus pasiones, renunciar a sus iniquidades más queridas por un poco, si esperara llegar al cielo por eso, y más tarde esperara volver a sus pecados de nuevo. Si solo fuera a ser religioso y andar en los caminos de Dios en tiempos tranquilos, y cuando no hay dificultades en el camino, cuando no entran en ningún apuro notable, no sería una gran cosa. Muchos cumplirían con eso si solo por eso pudieran obtener el cielo. Pero es una gran cosa que un hombre se entregue absolutamente al servicio de una obediencia de Dios, sin hacer ningún tipo de reserva, abrazar la ley de Dios entera y sin excepción como su regla, sea que cuadre con su inclinación, tranquilidad, intereses o no, de llegar a vender todo por los mandamientos de Dios, aborrecer a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, por causa de Cristo. Este es un camino muy estrecho y angosto. Es demasiado estrecho para la mayoría de los hombres. Los hombres no pueden resistir el estar tan atados y restringidos, a mantener más espacio para ir en un camino más amplio. Hay muy pocos que cumplen con ir por este camino estrecho al cielo. Los hombres preferirían hacer casi cualquier cosa. Hay muchos, y el mundo preferiría dar una gran parte de sus bienes, alimentar a los pobres, vivir como un ermitaño, poner sus cuerpos en mucho dolor y negarse comida y bebida ordinaria. Es un tipo de muerte para los hombres absolutamente renunciar al pecado. Es adecuadamente comparado con cortarse la mano derecha y arrancarse el ojo derecho. Cuarto, uso de advertencia. A que las personas no alberguen esperanzas de entrar en el cielo, sino solo al hacer la voluntad de Dios en esa manera que ha sido explicada. Sea lo que pienses que has experimentado, si quieres tomar la palabra de Dios por tu regla por la que juzgarte, no albergues esperanzas de un buen estado, a menos que te hayas entregado a Dios para servirlo y obedecerlo, y te hayas puesto en tu espíritu a guardar los mandamientos. No resuelvas contigo que irás al cielo, si haces alguna reserva para tu tranquilidad o tu placer o tu crédito o interés. Si hay alguna pasión, sea lo que escondas como un bocado dulce debajo de tu lengua, y del que sueles complacerte y permitirte probar su dulzura. Cristo ha sido muy completo y particular en informar a los hombres que no pueden tener el cielo si hacen eso, pero serán rechazados al final como hacedores de maldad, y por tanto, si eres un hacedor de maldad y aún piensas que estás en favor con Cristo, tu error es muy irrazonable. Pero aquí puede ser provechoso ser un poco más particular. Por tanto, sea avisado, primero, a no albergar esperanzas del cielo, a no ser que guardes tu cuerpo y lo sometas. Es decir, a menos que sometas y gobiernes y mantengas bajo control tus apetitos corporales. Si tus apetitos en vez de eso te gobiernan y estás debajo de su poder y nunca has roto su yugo, parece como si fueras todavía carnal.
El apóstol nos dice que él mantenía su cuerpo bajo control y lo ponía a servidumbre, no sea que viniese a ser eliminado. 1 Corintios 9:27, sugiriendo que si no hiciera eso, él sería eliminado. El mismo apóstol nos informa en otro lugar, en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y nuevamente en Romanos 8:9, ahí el apóstol nos dice que los que son de Cristo no andan según la carne, sino según el Espíritu. Y nuevamente en el verso 6, que el ocuparse de la carne es muerte. Y en el verso 13, si vivimos conforme a la carne moriremos. Por eso, si todavía eres esclavo de cualquier apetito carnal, sea avisado a que hasta que no hayas crucificado la carne, no pienses que eres de Cristo. Segundo, no albergues esperanzas del cielo, a menos que encuentres que tienes un espíritu dispuesto a sufrir por causa de los mandamientos de Dios. Si no tienes ese espíritu de sufrir lo que venga, no pregunto si siempre vences en un tiempo de prueba o no, sino cuál es tu camino y por las pruebas que han habido, cuál es tu espíritu en este asunto. ¿Encuentras que tienes un espíritu, una disposición y preparación mental de obedecer los mandamientos de Dios, aunque el caso sea tal que habrás de sufrir grandes inconveniencias? Si esas cosas suelen hacerte retroceder y frustrar tu deber, parece como si fueras un pobre cristiano. ¿No dice Cristo que a menos que tomemos nuestra cruz y lo sigamos, no podemos ser sus discípulos? Pero cuando hallas la cruz en tu camino, ¿no te importas en tomarla? ¿Pasas por encima de ella y la dejas? ¿Tienes un espíritu de seguir a Cristo aunque sufras en tus bienes? ¿Cómo entonces has vendido todo por causa de Cristo, por causa de la perla de gran precio como el mercader que busca buenas perlas? ¿Tienes un espíritu de sufrir reproche y mala voluntad de los hombres y de aquellos cuya amistad valorizas por causa de los mandamientos de Dios? Job, cuando está declarando su integridad, declara que no temía a la multitud o el desprecio de familias. Job 31:34. Tercero, no te lisonjees de que no te permites un pecado si continúas en su práctica. Algunas personas que continúan en una práctica de complacer alguna pasión dirán en excusa que no se permiten así en ella. Los buenos tienen sus caídas particulares. Hay algunos pecados particulares que pueden ser llamados iniquidades, por los que pueden ser sorprendidos una vez y de nuevo. Pero es su costumbre, después que han sido sorprendidos, arrepentirse, hacer nuevas resoluciones para evitar ese pecado, y lo evitan, solo hasta cuando son de repente sorprendidos y cogidos de nuevo. Pero la práctica de ese pecado no puede decirse que es una cosa continua, pero se vuelven de vez en cuando. Sus luchas es contra eso, y su resolución es contra eso, y tienen mucha solicitud producida en ellos. 2 Corintios 7:11. Pero si continúas en la práctica de un pecado de vez en cuando, arrepintiéndote de él, sin ninguna resolución tomada para evitar su realización más, tales hombres son hacedores de maldad. Debes desprenderte de tus pecados por la justicia y lanzar tus transgresiones fuera de ti, si quieres ser un heredero de la vida eterna. Cuarto, no te creas un heredero del cielo, a no ser que donde caes en transgresiones especiales, te levantes de nuevo por arrepentimiento especial. Los hombres piadosos pueden caer en transgresiones, pueden ser sorprendidos y atrapados en males conocidos, pero no continúan ahí. De ahí suele seguirse una contrición especial de corazón. Se lamentan por eso delante de Dios. Es una gran aflicción y les es una carga pesada mental. Ellos hacen como Efraín, Jeremías 31:19, porque después que me aparté, me arrepentí, y después que comprendí,
me di golpes en el muslo, me avergoncé y también me humillé. Y como los corintios hicieron cuando se arrepintieron de haber tolerado la persona incestuosa. 2 Corintios 7:11. Porque mirad, qué solicitud ha producido en vosotros esto, esta tristeza piadosa, qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación. En todas las cosas hasta se indignaron consigo mismos, y estaban preparados para vengarse de sí mismos por haber hecho como hicieron. Y ellos se esforzaron por limpiarse de todos los restos de sus transgresiones, y tenían temor y solicitud producida en ellos, no sea que cayesen en pecado de nuevo. David fue humillado y quebrantado con arrepentimiento después de su gran caída. Demostró un espíritu humilde en un sentido de su pecado, cuando huyó de Absalón y cuando Simei lo maldijo. Pedro, después que hubo negado a su maestro, se fue y lloró amargamente. Por tanto, ¿tú encuentras amargura de alma después de transgresiones? Quinto, sea avisado a no creerte un heredero del cielo si gratificas alguna pasión como parte de tu felicidad. Todo hombre tiene lo que elige por su porción. Tú fijas tu corazón en tus pecados. Si cuando piensas en dejar todas tus pasiones y nunca tener nada de ellas, nunca más gozar de ningún placer, nunca más gratificar tu pereza o apetitos pecaminosos, ¿no lo puedes hacer con comodidad? Si no tienes suficiente sin tus pecados y no puedes estar contento con una negación de sí total y perpetua, si deseas que el camino al cielo fuera un poco más amplio, para que pudieras gratificar este y aquel apetito un poco de vez en cuando, si es así contigo, parece que nunca estuviste completamente divorciado de tus pecados. Sexto, no te creas un heredero del cielo, a no ser que tu pecado residente te sea una gran carga y luches contra él. ¿Te es una carga y aflicción mental que tengas demasiado pecado en tu corazón, que a menudo se presenta y te hace muchas veces ofender a Dios? El pecado es una cosa pesada para el piadoso. El pecado es la enfermedad, la llaga, la plaga del alma. Los hombres malos están entumecidos e insensibles, no lo sienten, pero los piadosos llegan a sus sentimientos. Llevan el pecado como una llaga dolorosa en sus corazones. Hizo que Pablo clamara: «Oh miserable soy, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte?». Romanos 7:24. Los piadosos están continuamente luchando contra el pecado como su enemigo. Hay una guerra en todos los corazones de los piadosos, como sucedió en el vientre de Rebeca, cuando Esaú y Jacob lucharon entre sí. La carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Los piadosos están luchando para estar cada vez más libres del pecado, para que obedezcan mejor los mandamientos de Dios, y a un grado mayor. Y aunque hayan hecho progreso, aún mientras haya algún resto de pecado, estarán luchando contra él. Tendrán hambre y sed de justicia, y no tendrán suficiente hasta que lleguen a la perfección. Séptimo, no te creas que eres verdaderamente religioso, a no ser que refrenes tu lengua. La lengua es un miembro indomable, es un mundo de maldad, es encendida por el infierno. Santiago 3:6. Pero los piadosos, al ser renovados en el hombre entero, así son renovados en sus lenguas. Tienen nuevas lenguas después de la regeneración. Si por tanto suele ser tu práctica el dar a tu lengua la libertad de reprochar y hablar en contra de tu prójimo, hablar mal de tus hermanos, y eso ser en lo que te deleitas, o si sueles darle a tu lengua la libertad de hablar contrario a la verdad, o a regañar y expresarte de manera extravagante en controversias con tus prójimos, o si tienes un lenguaje impuro, tu religión es vana.
Primera de Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. Y capítulo 3:2. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y Mateo 12:34. De la abundancia del corazón habla la boca. 8. No te creas que eres un heredero del cielo, a menos que guardes lo que especialmente son llamados mandamientos de Cristo. Cristo no alteró la ley moral, no adicionó a ella. Sin embargo, hay algunos mandamientos que son por Cristo mucho más plenamente revelados que lo que eran antes, y en una manera peculiar reforzados por lo que el Evangelio revela de la obra de redención. De modo que son llamados mandamientos nuevos en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. De modo que encontramos que algunos mandamientos que especialmente son llamados mandamientos de Cristo, Gálatas 6:2, llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Los mandamientos sobre el amor cristiano y perdón y mansedumbre y bondad son las leyes de Cristo el Cordero. La ley de amor es la ley real, llamada así por el apóstol Santiago, capítulo 2:8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Probablemente porque era la ley especial de Cristo, el Rey de la Iglesia. Ahora, el guardar los mandamientos de Cristo, hacer las cosas que Cristo dice, es a menudo dado como el carácter distintivo de sus discípulos. Por tanto, a no ser que hagas esos mandamientos, no te creas que eres un heredero del cielo, a menos que tengas un espíritu de amor al pueblo de Dios, y alegremente muestres tu amor a ellos al ministrarles, y a no ser que mortifiques la envidia y malicia y venganza, estas pasiones mentales que son tan contrarias a la ley real. Quien no ama a su hermano no es un verdadero discípulo de Cristo. 9. Y por último, no te permitas tener esperanza del cielo, a no ser que halles que tu esperanza no tenga influencia envalentonada a pecar. Si tu esperanza es verdadera, no tendrá esa influencia, como probablemente la tendrá si es falsa. Un hombre malo, cuando tiene una tentación de algún pecado, es vencido más fácil porque está en un buen estado, y no habrá peligro del infierno, y no está tan preocupado sobre los pecados que comete día tras día, ni es tan cuidadoso de su caminar porque cree que está a salvo. Ha obtenido su fin, como supone, que es escapar del infierno. Pero esta no es la influencia de una esperanza verdadera, sino que tiene una tendencia contraria. Una esperanza verdadera tiene una influencia santificadora. Primera de Juan 3:3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica así como él es puro. Ezequiel 23:13. Cuando yo diga al justo que ciertamente vivirá, si él confía tanto en su justicia que hace iniquidad, ninguna de sus obras justas le será recordada, sino que por la misma iniquidad que cometió, morirá.